Primer ejercicio. Un tren reduce su velocidad de 60 km por hora a 20 km por hora en 6 minutos. Determinar la aceleración. Algo muy importante para resolver los ejercicios de MRV es escribir claramente cuáles son los datos y cuál es la incógnita o el valor que debemos encontrar en el ejercicio. El gráfico es opcional, no es obligatorio realizarlo, pero los datos sí deben estar claros y bien expresados. Sabemos que en el MRV la velocidad cambia. Si la velocidad cambia, vamos a tener siempre una velocidad inicial y una velocidad final. En este caso me dice claramente que un tren reduce su velocidad de 60 a 20 km por hora. Entonces sabemos que la velocidad inicial, la que tenía al principio antes de cambiar su velocidad, es 60. Y luego reduce a 20. Quiere decir que 20 kilómetros es la velocidad final. Entonces expresamos la velocidad inicial como v sub 0 y la velocidad final como v sub f. Entonces tenemos de esa forma las dos velocidades y tenemos también el tiempo. Me dice que se demora en cambiar de velocidad 6 minutos. Me pide determinar la aceleración. Entonces es muy importante escribir los datos para luego saber qué fórmula podemos aplicar. Entonces tenemos ya los datos, vamos a determinar la aceleración. Vamos a tomar en cuenta las dos primeras fórmulas que vimos en el anterior video, que nos decía lo siguiente. Vamos a poner el proceso. Bueno, antes de escribir la fórmula y resolver, vamos a observar que las unidades tienen que estar congruentes, es decir, tienen que estar, si la velocidad se mide en horas, el tiempo también tiene que estar en horas o viceversa. Ahora vamos a partir de este ejercicio a trabajar con las unidades del sistema internacional, que son los metros y los segundos, porque estas unidades son las que más se utilizan en la mayoría de ejercicios. Entonces vamos a transformar cada una de estas magnitudes a metros por segundo y luego aplicar la fórmula respectiva. Entonces vamos a poner aquí en el proceso. Vamos primero a ubicar las transformaciones o conversiones. Vamos con el primer valor, 60 kilómetros, vamos a separar también aquí, por hora. Y para transformar, recuerden, debemos poner las equivalencias respectivas en una tablita al lado. Entonces tenemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y 1 hora equivale a 3600 segundos. El objetivo siempre en las transformaciones es eliminar las unidades y que nos queden las que necesitamos, que es metros sobre segundo. Entonces con la calculadora vamos nosotros a multiplicar por 1000 y a dividir para 3600. Que nos da un valor de 16,67. Entonces tendríamos aquí que 60 kilómetros por hora equivale a 16,67 metros por segundo. Vamos a transformar también los 20 kilómetros por hora, realizando el mismo proceso. 1 kilómetro tiene 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos. Siempre que queramos transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, se realiza el mismo proceso. Entonces multiplicamos 20 por 1000, dividimos para 3600 y tenemos así el valor que equivale a 5,56 metros por segundo. Por último, vamos a transformar los minutos a segundos y tenemos 6 minutos y ponemos la equivalencia. 1 minuto tiene 60 segundos. Simplificamos los minutos para que nos quede la unidad en segundos. Entonces tendríamos 6 por 60, lo cual nos da 360 segundos. Ahora que ya tenemos los tres valores transformados a las unidades según el sistema internacional,
podemos utilizar la fórmula para resolver. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula principal, que es la de la aceleración, que corresponde a que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Podemos observar en los datos que tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo. Entonces simplemente reemplazamos ahí y obtendríamos la respuesta. Entonces vamos a utilizar las unidades según el sistema internacional, que son las que están acá. Velocidad final 20 equivalía a 5,56 metros por segundo menos velocidad inicial 60, que equivalía a 16,67 metros por segundo, y el tiempo 6 minutos, que equivalía a 360 segundos. Restamos los dos valores de arriba, que nos van a dar lo siguiente. Menos 11,11 metros por segundo sobre 360 segundos. Entonces podemos observar que nos quedó un valor negativo. Ya vamos a comprender al final por qué razón nos queda ese valor negativo. Entonces tendríamos 11,11 dividido para 360, lo cual nos da un valor de menos 0,03. Recordemos las unidades de la aceleración: metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? La aceleración siempre se mide en metros sobre segundo cuadrado, o si trabajamos con otras unidades, pero el tiempo tiene que estar siempre elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces esta sería la respuesta. Pero ¿por qué razón nos quedó un valor negativo la aceleración? Si observamos el ejercicio, la palabra clave está aquí, que nos dice que el tren reduce su velocidad, es decir, está frenando o está desacelerando, lo que significa que la aceleración es negativa, es decir, se reduce su velocidad por intervalo de tiempo. Por esa razón el valor